Todos rieron cuando el multimillonario Luis Miguel Gallego Basteri se burló del camarero. «Mira a ese muchacho sirviéndonos la mesa», dijo Luis Miguel con su tono inconfundible, señalando al camarero como si fuera un objeto decorativo. «Apuesto a que ni siquiera sabe cómo se sirve un buen coñac. La gente como él debería estar en sus casas, no atendiendo a gente de mundo como nosotros». Las risas de los comensales resonaron por todo el Palacio de Jade, el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. Los 5 empresarios mexicanos rieron nerviosos, sin entender del todo la broma, pero desesperados por impresionar al hombre que había construido un imperio musical y empresarial de miles de millones de dólares. Andrés Durán, el camarero, continuó sirviendo el vino con el rostro impasible, como si no hubiera escuchado ni una sola sílaba venenosa. A sus 32 años, había aprendido a tragarse humillaciones como esta todos los días durante los últimos 8 meses. Pero esta vez algo diferente brilló en sus ojos, una calma peligrosa que solo existe en quienes han capeado tormentas mucho peores. Luis Miguel, leyenda viviente de la música y uno de los hombres más ricos de México, había llegado al restaurante para cerrar acuerdos de negocios. Su arrogancia era legendaria, incluso entre los multimillonarios. Ese probablemente ni siquiera terminó la escuela. Continuó con un toque de desdén. En México, creen que dar trabajo a gente así es progreso. ¡Qué chiste! Andrés entendía cada palabra, cada insulto, cada comentario despectivo, cada muestra de superioridad. Lo que Luis Miguel no sabía era que este muchacho hablaba con fluidez. Tenía una maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana y había pasado 5 años trabajando como agregado cultural en la Embajada de México en España. 9 meses antes, Andrés era el doctor Andrés Durán, uno de los principales expertos mexicanos en relaciones diplomáticas con Europa. Su vida se desmoronó cuando fue falsamente acusado de filtrar información confidencial. Aunque fue exonerado, las puertas del mundo académico se cerraron. Nadie quería contratar a alguien que hubiera sido investigado, ni siquiera injustamente. «Más vino», pidió Luis Miguel, como si estuviera hablando con un sirviente. Andrés sirvió en silencio, notando cómo el cantante se esforzaba por no mirarlo a los ojos. Después de todo, ¿para qué reconocer la humanidad de un inferior? Mientras todos se burlaban de él, Andrés mantenía la inquietante serenidad de quien guarda un secreto demasiado poderoso. Luis Miguel estaba a punto de descubrir que subestimar a alguien basándose en su apariencia puede ser el mayor error de su vida. Si disfrutas de esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple noche de humillación se convirtió en la lección más cara que un ícono musical jamás haya pagado. Luis Miguel se divertía como un niño cruel, torturando a un animal indefenso. Durante los siguientes 40 minutos, convirtió la cena en un espectáculo de humillación que hizo que incluso los empresarios se revolvieran incómodos en sus sillas. «Este muchacho debe creer que va a recibir una buena propina esta noche», dijo, fingiendo ajustarse la servilleta mientras Andrés servía el aperitivo. En México creen que darle dinero resuelve los problemas de la inferioridad. ¡Qué ingenuos! Roberto González, director ejecutivo de una importante empresa de tecnología, intentó cambiar de tema, pero Luis Miguel siempre volvía a Andrés. «Ustedes, los empresarios, son patéticos», continuó. «Creen que darles trabajo de verdad es progreso social, pero mírenlo. Ni siquiera puedes sostener una bandeja sin temblar». Andrés no temblaba de miedo. Sus manos temblaban de rabia contenida, recordando cómo apenas 9 meses antes él había cenado con un embajador español en un evento diplomático, hablando de acuerdos comerciales multimillonarios. En ese momento, Luis Miguel probablemente estaba en alguna fiesta de la alta sociedad, gastando el dinero que había ganado con su música. La caída de Andrés había sido brutal y calculada. El doctor Andrés Durán era considerado el principal experto mexicano en protocolo diplomático. Su tesis doctoral sobre relaciones comerciales era lectura obligatoria en universidades de todo el mundo. A los 30 años, ya coordinaba negociaciones entre gobiernos y hablaba con fluidez. Todo se vino abajo cuando un colega celoso, Marco Salazar, plantó documentos falsos que sugerían que Andrés estaba pasando información confidencial. La investigación duró 7 meses. 7 meses de humillación pública, titulares sensacionalistas y amigos que le daban la espalda. Cuando fue completamente exonerado, ya era demasiado tarde. Nadie en el mundo diplomático quería contratar a alguien que había sido investigado, ni siquiera injustamente. Marco Salazar, por supuesto,
recibió el ascenso que debería haber sido para Andrés. Trae la cuenta, ordenó Luis Miguel. Y dile a la jefa que soy Luis Miguel Gallego Basteri. Quizás haya oído hablar de mí. Andrés casi estrangula al cantante con su mirada. El mismo Luis Miguel con quien había intercambiado correos formales en el pasado, coordinando visitas. Por supuesto, no lo reconoció. Andrés vestía trajes de diseñador y frecuentaba los mismos círculos sociales que él. Ahora, con su uniforme de camarero, era invisible para Luis Miguel, un simple trabajador más que le servía la mesa. ¿Sabes cuál es el problema con la gente como él?, dijo Luis Miguel, saboreando cada palabra venenosa. Creen que la democracia significa que todos somos iguales, pero la realidad es que hay gente superior e inferior. Es el orden natural de las cosas, señaló directamente a Andrés. Ese, por ejemplo, probablemente tenga hijos de 3 mujeres diferentes y viva en un barrio de la periferia. Así es como vive esta gente, en la ignorancia y la promiscuidad. Roberto González estaba visiblemente incómodo. Luis Miguel, quizá deberíamos centrarnos en los contratos. No, interrumpió, agitando su mano enjollada. Déjame terminar mi lección de sociología mexicana. Tienes que entender con quién tratas cuando haces negocios. Andrés continuó sirviendo, con el rostro impasible, pero en su interior cada palabra estaba catalogada y archivada. Luis Miguel no sabía que estaba cavando su propia tumba con cada insulto. Lo peor llegó cuando le pidió a Andrés que se acercara a la mesa. Tú, dijo, señalando como si llamara a un perro. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Has oído hablar de mi música? ¿Sabes dónde está la fama? Los empresarios estaban petrificados. La situación había superado cualquier límite de vergüenza. Sí, señor, respondió Andrés con calma. Luis Miguel rió a carcajadas. ¿Qué muchacho? ¿Sabe quién soy? Apuesto mi fortuna a que nunca ha salido del país. Fue en ese momento que algo cambió en el ambiente. Andrés dejó de anotar el pedido y miró directamente a los ojos de Luis Miguel por primera vez esa noche. No era sumisión, no era miedo, era algo mucho más peligroso. Era reconocimiento. Cada nueva humillación solo alimentaba una fuerza silenciosa que crecía en su interior. Durante el descanso, mientras Luis Miguel seguía soltando insultos para entretener a los empresarios, Andrés se dirigió al baño con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Ese muchacho probablemente no sabe ni contar hasta 10, dijo el cantante. Apuesto a que toda su familia vive de la ayuda del gobierno. Así es como esa gente sobrevive en México. Mientras tanto, en el baño de personal, Andrés sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje que lo cambiaría todo. El destinatario era el doctor Jaime Chávez, su antiguo mentor en la universidad, ahora director del Centro de Estudios Diplomáticos y uno de los expertos más respetados de México. Jaime, necesito un favor urgente. Estoy en el Palacio de Jade en la Ciudad de México y acabo de presenciar algo que podría interesar a la comunidad diplomática. Luis Miguel está aquí haciendo comentarios racistas extremos. Lo tengo todo grabado. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Dios mío, Andrés, ¿dónde te habías metido? Sí, nos vemos. Luis Miguel está bajo investigación interna en México por evasión de impuestos y comportamiento poco ético. Sus comentarios podrían ser justo lo que necesitamos. Andrés sonrió. Por primera vez en meses, el doctor Chávez no sabía que trabajaba de camarero. En el mensaje, Andrés se había identificado solo como testigo de los hechos. Su mentor aún lo conocía como el brillante diplomático que había sido. Cuando Andrés regresó al salón, Luis Miguel había intensificado su campaña de humillación. Sacó su celular y comenzó a grabar un video. Estoy aquí en el restaurante más caro de la Ciudad de México, mostrando cómo los mexicanos de clase alta educan a sus trabajadores. Miren qué callado está cuando hablo con autoridad. Andrés continuó limpiando la mesa. Pero internamente, cada segundo de ese video se catalogaba como evidencia. Luis Miguel estaba documentando su propia caída, creando evidencia en video de su arrogancia. La gente como tú, continuó Luis Miguel, señalando directamente a Andrés, debería estar agradecida de tener un trabajo. Cuando era joven, mi padre tenía un dicho, perro que ladra no muerde. Pero perro que no ladra tampoco piensa. Andrés mantuvo una expresión neutral, pero internamente recopilaba no solo pruebas, sino estrategias. Lo que Luis Miguel no podía ver era que con cada palabra venenosa, no solo cavaba su propia tumba profesional,
sino que potencialmente creaba un incidente que afectaría su imagen pública. Andrés sabía exactamente qué organizaciones y periodistas estarían interesados en ese material. Luis Miguel estaba terminando su tercer vaso de tequila cuando decidió llevar su cruel actuación a la gran final. ¿Sabes qué?, dijo, mirando directamente a Andrés. Voy a darle una lección a este muchacho sobre jerarquía social. Quiero ver un baile divertido. Fue en ese momento que Andrés tomó la decisión que lo cambiaría todo. Enderezó los hombros. Por primera vez esa noche, sonrió con una sonrisa que hizo que Roberto González se atragantara con el vino. Señor Gallego Basteri, dijo Andrés con una voz firme y clara. Creo que está confundiendo este establecimiento con un circo. El silencio que cayó sobre el restaurante fue ensordecedor. Luis Miguel se quedó paralizado, su rostro palideciendo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tartamudeó, su arrogancia se evaporó. Dije que es interesante cómo algunas personas confunden el dinero con la educación, la cuna con el carácter y el estatus social con el valor humano, continuó Andrés. Los empresarios se quedaron sin palabras. Roberto González, que había seguido la trayectoria del Dr. Durán, reconoció de inmediato que Andrés no solo hablaba con autoridad, sino que lo hacía con la elegancia de alguien con una educación superior. Tú, hablas, murmuró Luis Miguel con una voz casi inaudible. Hablo 3 idiomas, además de mis estudios. Pero supongo que ya lo habrá notado durante los últimos 90 minutos de conversación, respondió Andrés. La comprensión golpeó a Luis Miguel como un puñetazo en el estómago. En 90 minutos, Andrés había entendido cada palabra, cada insulto, cada comentario cruel que le había lanzado. Eso es imposible, tartamudeó. Solo eres un camarero. Soy camarero, confirmó Andrés con voz firme pero no agresiva. Pero también soy el doctor Andrés Durán, doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, especializado en relaciones diplomáticas. Hice una pausa para que la información se asimilara. Trabajé 5 años como agregado cultural en la Embajada de México en España. Coordiné delegaciones comerciales y publiqué artículos académicos sobre protocolo diplomático. Roberto González casi tiró su silla al levantarse. Dios mío, eres Andrés Durán. Leí su tesis. Desapareciste del mundo diplomático hace 1 año. Luis Miguel sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Pero por qué trabajas de camarero? Porque a veces la vida nos enseña humildad, respondió Andrés. Me acusaron falsamente de espionaje. Para cuando me exoneraron, las puertas del mundo diplomático ya se habían cerrado. Miró directamente a los ojos de Luis Miguel. Así que acepté este trabajo para sobrevivir. Y durante 8 meses gente como usted me humillaba a diario, pensando que no entendía. Andrés sacó su celular del bolsillo. Comentarios sobre mi trabajo, mi inteligencia, teorías sobre la jerarquía natural entre las personas. Luis Miguel se dio cuenta de a dónde iba esto y se le puso la cara verde. ¿No te atreverías a grabarlo todo? Andrés sonrió. Claro que sí. Cada insulto, cada muestra de prejuicio, cada momento de arrogancia, incluyendo el video que se grabó explicando sus teorías sobre cómo vive la gente de mi clase social. De hecho, señor Gallego Basteri, creo que nos conocemos profesionalmente. Coordiné 3 eventos de inversión en los que participó su empresa. Estuvo presente en 2 videoconferencias conmigo en 2022. Por supuesto, yo llevaba traje y hablaba como un igual a los embajadores. Es comprensible que no me reconociera sirviendo en su mesa. Luis Miguel intentó hablar, pero no le salieron las palabras. No solo había quedado expuesto, sino que descubrió que el hombre que la había humillado durante toda la noche era alguien que había negociado acuerdos que afectaban a su propia empresa. Andrés continuó, ahora con la autoridad natural de alguien acostumbrado a dirigir salas de reuniones. Dijo que la gente como yo no entiende de negocios, pero pasé 3 años negociando acuerdos comerciales que beneficiaron directamente a su compañía. Sería interesante saber qué pensaría la opinión pública mexicana sobre un ícono que promueve teorías de superioridad en suelo nacional. Luis Miguel finalmente encontró su voz. No puedes. Arruinaría su reputación, sus contratos, su posición en el negocio familiar. Me lo imagino, dijo Andrés con suavidad. Sobre todo teniendo en cuenta que el público mexicano es muy estricto con sus celebridades. Roberto González, aún procesando la revelación, murmuró. Luis Miguel, humillaste a uno de los principales expertos de nuestro país. Andrés sacó su celular y le mostró la pantalla a Luis Miguel.
Ya le envié una copia de las grabaciones al doctor Jaime Chávez, director del Centro de Estudios Diplomáticos. Estaba, digamos, muy interesado en el contenido. La pantalla mostraba un mensaje del doctor Chávez. Esto es explosivo. El gobierno mexicano necesita verlo de inmediato. Luis Miguel podría haber provocado un incidente mediático. También lo envié a la Asociación de Empresarios Mexicanos. Continuó Andrés con calma. Tienen un código de ética muy estricto sobre el comportamiento de sus miembros. Luis Miguel sudaba frío. Su empresa dependía de contratos, y cualquier escándalo podía costarle millones. Por favor, susurró. Toda su arrogancia se desvaneció. ¿Y eso justificaría su trato si en realidad fuera solo un camarero? Preguntó Andrés, y su pregunta resonó en el silencioso restaurante. Depende la dignidad humana de un diploma o de una cuenta bancaria. El gerente del restaurante, que había estado observando, se acercó a la mesa. Señor Durán, dijo con renovado respeto. No conocía sus antecedentes. De ahora en adelante, nuestra política será muy diferente. Andrés asintió. Gracias. Pero no se trata de mí. Se trata de cómo tratamos a las personas que consideramos diferentes. Cuando creemos que podemos actuar sin consecuencias. Luis Miguel lo intentó una última vez. Doctor Durán, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Andrés sonrió con tristeza. Señor Gallego Basteri, durante 8 meses, docenas de personas como usted me humillaron, pensando que era solo otro trabajador ignorante. Cada insulto fue catalogado, cada muestra de prejuicio documentada. Guardó su teléfono. Lo único que quiero ahora es que se vaya de aquí sabiendo que ha sido intelectualmente destruido por un hombre al que consideraba basura. Y que esa lección permanezca con usted por el resto de su vida. Luis Miguel se levantó de la mesa con piernas temblorosas, y su arrogancia dio paso al pánico puro. Sabía que cuando esos videos llegaran a los círculos adecuados en México, su carrera estaría acabada. Andrés se mantuvo sereno y digno hasta el final, demostrando que la verdadera fuerza no proviene del dinero ni del estatus, sino del carácter. 3 meses después de aquella noche, sus vidas habían cambiado por completo, pero en direcciones opuestas. Luis Miguel se despertó de nuevo con titulares devastadores. Ícono musical pierde millones en contratos tras videos de comentarios racistas. El gobierno mexicano había emitido un comunicado oficial desmarcándose de sus declaraciones, y su empresa perdió el 70% de sus contratos en tan solo 2 semanas. La mujer, que había llegado a la Ciudad de México como un rey, regresaba a casa como un paria. Mientras tanto, Andrés Durán se había convertido en un fenómeno internacional. El video del enfrentamiento se viralizó con más de 50 millones de visualizaciones, convirtiéndolo en un símbolo global de dignidad frente a los prejuicios. Universidades de 3 países lo invitaron a hablar, y el gobierno le ofreció regresar a su antiguo puesto con un ascenso y un aumento del 60%. No se trataba de venganza, explicó Andrés en una entrevista con un conocido periodista. Se trataba de demostrar que la dignidad humana no tiene precio y que la educación se encuentra donde menos la esperamos. Aceptó regresar a la diplomacia, pero mantuvo un día a la semana en el Palacio de Jade. Ahora, como asesor principal y socio minoritario, el restaurante se convirtió en un lugar de peregrinación para activistas. El movimiento condujo a la creación del Protocolo Andrés Durán, políticas de tolerancia cero contra la discriminación en establecimientos comerciales. Luis Miguel hizo un último llamamiento público, grabando un video de disculpa que solo empeoró su situación. Me disculpo por mis desafortunados comentarios, dijo con voz temblorosa. Pero las redes sociales fueron despiadadas, no desafortunados. Racistas. Solo se disculpa porque lo descubrieron. 6 meses después, durante una conferencia sobre diversidad, Andrés se encontró con Roberto González, uno de los empresarios que lo había presenciado todo. Andrés, nos enseñaste que subestimar a las personas es el mayor error empresarial, dijo González, estrechándole la mano con genuino respeto. Luis Miguel, mientras tanto, vivía recluido. Su arrogancia fue reemplazada por el aislamiento social. Sus amigos lo evitaban. Sus contratos fueron cancelados y su reputación nunca se recuperó. La lección más cara que un multimillonario recibe en su vida. El dinero no compra la dignidad y los prejuicios siempre pasan factura. Si esta historia sobre la dignidad que supera la adversidad y la justicia te conmovió, suscríbete al canal y deja un comentario. ¿Cómo reaccionarías si presenciaras una situación así? Juntos, podemos difundir el mensaje de que el respeto no es un privilegio,
sino un derecho fundamental de todo ser humano.